En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. El programa anterior ha tenido, más que en otras ocasiones, y como siempre, una atención especial en cuanto a tratar la obesidad. Es un problema no solamente de salud, es un problema económico, es un problema socioeconómico, es un problema que en el mundo de hoy casi que es una, no diré tara, pero resulta un gran pero en el mundo del canibalismo económico, social. Es un gran pero en términos de lo que implica gastos familiares. De ahí que hoy, continuando con este tema tan valioso, tan polémico, y que no ha tenido solución, no existe un método, como me preguntaba una dama, un método idóneo en el mundo con el que se pueda bajar de peso y mantenerse así. En términos de la medicina ortodoxa, la medicina corriente, no existe ello. Si no, pues simplemente ya no hubiera gordos en el mundo. Estados Unidos, que es un ejemplo de este gran problema, pues gasta anualmente más de 140,000 millones de dólares en buscar soluciones a las consecuencias que implica la obesidad. Pero lo que quiero yo ofrecerles es el fruto de una experiencia en mi labor como médico clínico, como médico especializado en la clínica y en la acupuntura. Y de ahí que el programa anterior hice un discernimiento de cómo, a mi manera de ver, basado en la medicina china, he podido, repito, connotar en muchas pacientes, mujeres, más que los hombres, porque parece que el hombre gordito con su pancita, pues como que guarda un tesoro. Ya veremos que no es tan tesoro. Y lo vimos ya la semana anterior. Hacemos una pausa nada más y volvemos con este tema. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades. Y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en NotiHoy para mejorar su salud y la de su familia. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. NotiHoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Hice un discernimiento respecto que no es lo mismo un gordito o una gordita con angustia, cargada en años, que una gordita que vive con miedos, cargada en años, o otro ser humano cargado en su sobrepeso, que ha estado rumiando ira por muchos años, resentimientos, el no perdón. Nada hay más consecuente con el ser humano que poder manejar sus niveles de conciencia, que el saberse cómo conducir el futuro, cómo saberse sumar años en la capacidad de apoderarse de su ser. Los niveles de conciencia es la forma como uno puede, acaso sumándolas, cumplir años. Hay personas que son gorditos, gorditas, porque manejan una tristeza guardada en años, o lo que repito, la angustia, o lo que es en muchos otros casos, formas de depresión. En este sentido, yo he podido desarrollar formas y tratamientos en donde, conjugado este embargo de emociones que ha sido el determinador, el resonador en una paciente, ha provocado esto que llegue a enfermar con los años. Si bien la medicina en general habla que hay tipos de obesidad conocidas, y que las voy a señalar rápidamente porque igual, distinguiéndolas, no se ha conseguido igual
un tratamiento efectivo. Y en esto había señalado la obesidad androide, que es la obesidad que se acumula en la carita, que es la gordita de cara redonda, que vemos con el cuello, que tiene sus pliegues por la gordura, no por las arrugas en sí, y que es gordito de la parte media del cuerpo hacia arriba. Y esta está íntimamente ligada, diríamos, con esta incapacidad de ser reflexivos y ser más bien facilistas en la depresión, de ser tendientes al fácil llanto, a ser sensibles y muchas veces ser sensibileros. Y eso vemos cuando hay alteraciones en la conjugación de la insulina. Y claro, el médico especialista, el endocrinólogo, le encuentra problemas de glucosa, en este caso diabetes, o hipoglicemia, y le trata eso. Pero he encontrado que muchas veces resulta que todo nació desde un despeño emotivo que cargó con ese ser humano en términos depresivos y que dejó en el camino la capacidad que debemos tener de reflexionar, aunque sea más luego. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en NotiHoy para mejorar su salud y la de su familia. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. NotiHoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Hay la obesidad ginecoide, que es al contrario, que es la acumulación de grasa que se produce en la parte inferior del cuerpo, en las caderas, en los glúteos, en los muslos, y es lo que se denomina la obesidad tipo pera, porque es como de la mitad del cuerpo para abajo esta forma, en donde hay mucha celulitis recogida en los muslos y en la parte interna y posterior de los muslos, y que claro, en la medicina en general no tiene pues mayor tratamiento que no sea esto de hacer dieta, punto y aparte. Y la otra, la obesidad mórbida, la obesidad maligna, que lo vemos ahí en televisión. Porque aquí entramos en algo que es muy importante, amigos. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes en los pacientes obesos? Y no distingo de los pacientes gorditos, donde el índice de masa corporal está dentro de rasgos normales. En la mujer se dice que va a porcentaje al menor, en las mujeres del 25% y en los hombres menor al 27%, en donde se habla ya de un sobrepeso, en donde el índice de masa corporal está en las mujeres de 26 a 30 y en los varones de 28 a 30. Y ya de obesidad como tal se habla de mayor a 30. Pero resulta que he encontrado pacientes que aparentemente están dentro de los valores normales, superiores de su peso que atañe a su altura, por decir algo sin complicarnos la vida, y sin embargo tienen ya problemas. Entre esos, digamos así en forma sencilla, a nivel respiratorio, la ventilación pulmonar ya no es la misma. Y digamos en esto, lo que es un martirio, que lo paga la pareja, dependiendo cuál se porta más peor que el otro, el ronquido. Por ahí hace años escribí yo un artículo de cómo el ronquido de nosotros es el pago de oírle hablar a nuestra mujer durante el día, o para que nadie se enoje, o al revés. Pero el ronquido en realidad mucho tiene que ver con ese estado de no adecuada ventilación pulmonar. De ahí que mujeres y su esposo, que no roncaba, está roncando, piense que por ahí hay algunas libritas de más que bajando puede desaparecer hasta el ronquido.
Al nivel cardiovascular, vemos que uno puede caer en la angina de pecho o del miocardio, en la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia venosa. Es decir, comenzamos a sentir las piernas pesadas. No hablemos de la mediopausia o la andropausia, simplemente que por el sobrepeso va a haber un déficit de retorno de la sangre desde nuestras extremidades. Y lo que es más grave, que algún momento se produzca una tromboembolia pulmonar. En el sistema gastrointestinal, ahí vamos a ver una de las principales situaciones que se complica con el sobrepeso, como es un hígado graso. El hígado cumple muchas funciones, es la fábrica más grande, la maquinaria más grande de este hermoso instrumento intermediario entre Dios y la tierra, como es el ser humano. El paciente con hígado graso sin antecedentes también es propenso a los cálculos biliares y lo que es también cada vez más frecuente, el cáncer en sí de la vesícula biliar. Miren que a nivel de muscular, músculo esquelético, a la cabeza hoy por hoy está la artrosis de cadera, la artrosis de rodilla, la artrosis en general, que es el envejecimiento, el aplastamiento de nuestros huesitos. Y claro, hablo de cadera porque ahí es donde más soporta el organismo el peso del que nació y no estaba ahí preparado para soportarlo, y menos en tantos años. La otra pues es la gota. No hablemos de la diabetes, que habíamos dicho es la principal razón hoy por la que el ser humano pierde toda su capacidad de generación en el mundo canibalesco de hoy, de producción, de ser un individuo que pueda sentirse en la capacidad de desarrollo de su economía. Y es porque la diabetes va complicando al ser humano en su dinámica, en su actividad, en su frescura, en su lucidez mental, y va disminuyendo, y va provocando las depresiones diabéticas o la furia diabética conocida, que de pronto salta en furia y uno dice no es para tanto. Es la persona diabética que ya está avanzando en su problema. Y en la mujer, fundamentalmente a nivel geniturinario, las alteraciones de la menstruación, las alteraciones en el embarazo, el cáncer del útero, el cáncer de próstata, que se ve cada vez más vinculado y con mayor predisposición en las personas con sobrepeso. Esta es la realidad mundial, no es la realidad de zonas, es una realidad, porque el ser humano ya no se merece consumir, si acaso, un buen pedazo de carne, un bife ancho con su grasa y todo, porque dejó de ser como su prohombre, ¿no?, el que sí tenía derecho de comérselo, que es a través de la cacería. Ahora, control remoto, una llamada telefónica y tenemos la comida ahí en la puerta de nuestra casa. Y eso ha hecho que las variables en estas patologías en el ser humano se compliquen justamente por el desengaño del ser humano respecto de su entorno. Hacemos una pausa nada más y volvemos con este tema. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22 69 771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Amigos, el tema del sobrepeso comienza con la nutrición. Yo soy casi fanático, 2 veces me propusieron ser ministro de Salud y sé cómo funciona la salud en el Ecuador. Pero sí sería loable que a nivel de educación
se hiciera, como lo he repetido y lo repetiré siempre, que al niño, en la escuela, en el colegio, le enseñaran a comer. Y digo le enseñaran a comer empezando porque debe uno sentarse a cumplir con este placer primario que es comer. Claro que a veces el ser humano hace al apuro, pero lo común se ha vuelto ahora el que el ser humano trague. No que el ser humano se siente, mastique, mire el alimento, disfrute los colores, escoja lo que va a comer, lo mastique bien, lo degluta bien y claro, entre con ello en un proceso de digestión que va a permitir que ese organismo siempre esté en un justo medio. Por ahí hay pirámides alimenticias que han variado con los tiempos. Ahora, en realidad, ni la misma medicina sabe qué es lo primero, qué es lo básico. Se habla de carbohidratos, se habla de porcentajes diferentes de carbohidratos, de verduras, de lácteos, de proteínas, etc. Pero la realidad es que nada mejor en el ser humano que saber, en principio, que lo que come debe ser un reflejo de lo que es. Y que ello no está ligado y no debe estar ligado con las costumbres, sino que debemos dar cabida a la intuitividad humana, cada vez más solitaria, más perdida, de aquello que el cuerpo pide a uno y que uno no le hace caso. Yo me he encontrado con múltiples pacientes que el momento de cuestionarles, no interrogarles, entrar en la cuestión, sí han tenido que responder en ese sí, doctor, tiene razón. Yo sí, hace tiempo he venido con ganas de mandarme más ensaladas, pero es que no me gustan. Pero el cuerpo ha venido pidiendo eso. O personas que están hastiadas del azúcar, pero lo siguen comiendo. Ahí viene esto de la depresión. O de la persona que dice, no, sabe que yo ando con la sal y me gusta la sal ahí con limón, que sabe qué conflictito, qué nudillo tiene ahí por el hígado. Y cuando cuestionamos y hacemos que el paciente vomite eso, nos encontramos con realidades en que aparentemente el ser humano, desde que disque de eso adentro hacia afuera, no lo ha estado ejerciendo, no lo ha estado cumpliendo. El ser humano, en términos de nutrición, debe tener esto como claro. Primero el agua. Somos agua. Y si somos agua y dejamos de ser agua, pues nos secamos. Y una célula seca, así de simple, no va a ser intermediaria de reacciones bioquímicas. Lo va a hacer muy a pesar. Entonces, ese dicho de que 8 vasos de agua al día, pues es tan solo cumplir con la cantidad de agua que gastamos en el día. Lo que significa que deberíamos tomar un poquito más. No solo todos los días andar pagando la deuda, sino capitalizar lo que es fundamental en todo lo que es intercambio celular, el agua. 2, debemos tener una base de carbohidratos que se supone es lo que nos da la capacidad energética. Pero yo diría antes que eso, no hay mejor nutrición al despertarnos que servirnos fruta. ¿Por qué? Porque la asimilación de la fruta es muy rápida y eso le da calorías de fácil asimilación y de fácil digestión y ejecución al hígado. Y consecuentemente el hígado despierta al organismo en general. Entonces lo primero que debemos hacer en la mañana es agua. Esto del agua con gotitas de limón pues viene bien. Porque el limón, que es un ácido, dentro de nuestro organismo se hace alcalino. Y eso impulsa al hígado a que mande bilis y se despierta el hígado. Y eso ayuda a que las suprarrenales, el cortisol sanguíneo, la hormona del estrés, hablemos de la hormona de la felicidad, nos despierte y nos ponga en buena onda, nos anime. Pero al animarnos, no es que se nos viene inmediatamente el apetito. Nos damos cuenta muchas veces que el niño que debe ir a la escuela, la mamá le exige desayunar. Y ahí está cumpliendo un gran pecado. Ese organismo de ese niño todavía no tiene todo el cortisol ahí despierto. Esta hormona que nos dinamiza en los jóvenes, en los niños, está despierta a las 9 de la mañana. Y en la gran mayoría, diría,
que pasa es que habemos neuróticos y hay histéricas que se despiertan ya así. Entonces ese cortisol sanguíneo se exacerba y comenzamos el día exacerbados, neuróticos, histéricas. El niño va a comer y a desayunar bien entre las 9 y 10 de la mañana. Y si el niño no desayuna bien y no come a esa hora, es que algo le está pasando. El niño que regresa con la lonchera casi entera, es que algún conflictillo tiene por ahí. Entonces, agua en la mañana, vasito de agua tibia, o normal en su temperatura, con un poquito de limón, un jugo de 4 frutas que puede ser frutilla, kiwi, zanahoria y plátano. Listo. Ahí va a ver que usted se dinamiza, se baña y usted ya está bien, está perfecto. Los que dicen que necesitan café, que prueben hacer esto, nada más, con el café, y luego van a haber variables. Luego va a haber un deseo de apetito, un deseo de comer. Y el organismo está dispuesto a nivel de enzimas pancreáticas, ácidos biliares, la conjugación de una licuadora como es el estómago, que esté ahí flexible, un intestino delgado, que está ahí alegre porque hace dupla con el corazón, que es donde anida la tristeza y la alegría. Entonces va a ser un individuo dinámico hasta el mediodía. Si en la mañana se come, media mañana, se puede comer un torito o unas nueces, unas almendras, perfecto. Usted va a ir al almuerzo fresco, liviano, sin una indigestión pesada, que muchas veces es residuo de la noche anterior, que usted, y me adelanto, ha cenado carbohidratos. Es decir, harinas, papas, fideo, arroz, un pedazo de carne, muerto de iras, ve ahí, quiere ver su novela o su programa de televisión y claro, se despierta rumiando esa digestión. Y si no, haga la prueba. Ponga ese carbohidrato, ese pancito con el agua que otros dicen que se toman porque están gorditos, y vea el engrudo que tiene en la mañana. Y va a ver que eso le hace que usted sea un gordito o gordita fofa, lleno de agua, que son toxinas. El tiempo siempre inclemente, pero la próxima semana nos dedicaremos exclusivamente, amigos, a hablar qué es lo que hago, qué es lo que se debe hacer, cómo conseguir que usted baje de peso en una forma dinámica, sostenida, alegre, qué es lo que implica la investigación de hoy por hoy y que no nos los dicen, porque por ahí está bien que usted pague $1,000 o $2,000, le hagan bajar de peso sufriendo dietas para luego los 6 meses volver a subir. Prometido entonces que la próxima semana hablemos de cosas efectivas que le permita a usted recobrar su salud, entre otras cosas, bajando de peso. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Amigos, a las madres, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de mundos justos, hoy borrachos de injusticia. Creo en tu invisible compañía, yo que vivo en la soledad de mi egoísmo. Creo en tu libertad, a pesar de mi esclavitud de hombre amordazado. Creo en ti, creador de la inmortalidad, aunque vivo huyendo de la muerte. Y creo en Jesús, tu Hijo, que padeció también la tiranía de los que un día se instalaron en el poder. Creo en ti, Dios Padre, único dueño de la riqueza, yo que agonizo en las tinieblas del paro. Creo en ti porque prefieres a los perseguidos antes que a los perseguidores. Creo en ti que amas a los que convencen, no a los que vencen. Creo en ti, Padre eterno, que escribes mis escasos aciertos en piedra
y mis desatinos en el aire. Creo en ti, que incluso te sientas a compartir mis dudas. Creo en Dios, que cada nuevo amanecer espera escuchar esa sinfonía inacabada que somos tus criaturas. Creo en tu perdón, incluso para los que no perdonamos. Creo que estás ahí, sobre todo ahora, cuando solo me queda la mísera compañía de mí mismo. Noti-Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.